En este vídeo vamos a estudiar las normas de formulación y de nomenclatura de los oxoácidos. Los oxoácidos son compuestos ternarios, es decir, están formados por tres tipos de átomos diferentes. En concreto, están formados por oxígeno, por hidrógeno y por otro elemento. La fórmula general de los oxoácidos, o también llamados oxiácidos, es esta que tenemos aquí escrita. Será los átomos que sean de hidrógeno, los átomos que sean de un elemento X y los átomos que sean de oxígeno. Es decir, tres elementos en la proporción que sea. X será lo que llamaremos átomo central. Habitualmente este átomo central es un elemento no metálico y serán la mayoría de oxoácidos que estudiemos. Como una excepción también encontraremos algunos oxoácidos provenientes de algunos metales que estudiaremos precisamente como excepciones a la norma. A continuación vamos a ver qué aspectos tengo que tener en cuenta cuando tengo que nombrar y qué aspectos tengo que tener en cuenta cuando voy a formular este tipo de compuestos. Para nombrar este tipo de compuestos tenemos que dejar atrás lo que hemos visto para los anteriores, ya que vamos a emplear en este caso la nomenclatura tradicional. Es decir, dejamos aparcada la nomenclatura de composición y otras nomenclaturas como podrían ser la de adición o como podrían ser la de sustitución y vamos a emplear, como ya he dicho, la nomenclatura tradicional. Esta nomenclatura no es la propia de la IUPAC de 2005, pero su uso va a estar completamente aceptado y permitido, ya que durante muchísimos años se ha usado este tipo de nombres para estos compuestos y es con los que está familiarizado todo el mundo, de manera que, como ya digo, la IUPAC admite esta nomenclatura como una de las posibles a utilizar. Esta nomenclatura se va a basar en una serie de prefijos y de sufijos, pero antes de empezar con eso, tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales para nombrar. El primero de ellos es que la molécula va a ser neutra, es decir, la electroneutralidad de la molécula. Esto quiere decir que la carga total de esta molécula, de los elementos combinados entre sí para formar el oxoácido, van a tener una carga total de 0. Es decir, va a ser neutra. Y en segundo lugar, para poder hacer un pequeño balance de cargas tengo que saber los estados de oxidación. Pues bien, yo ya voy a saber que el oxígeno, en este caso, siempre va a actuar con -2 y el hidrógeno siempre va a actuar con +1. Conociendo estos dos aspectos, tendré que realizar en todo momento un pequeño balance de cargas. ¿Cómo se hace un balance de cargas? Pues bien, tengo que considerar las cargas que va aportando cada elemento y así sé la carga que va a aportar el átomo central. Vamos a ver un ejemplo. Imaginamos que yo tengo este compuesto de aquí que ahora mismo no sabemos cómo se llama. Tengo H2, tengo una S y tengo un O4. Pues bien, para hacer el balance de cargas lo que tengo que saber es la carga que está aportando cada elemento. Para eso me baso en los principios que hemos visto aquí arriba. Por un lado, que la molécula es neutra, es decir, que la carga total va a ser 0. Y por otro lado, yo ya sé que el oxígeno va a actuar con -2 y que el hidrógeno va a actuar con +1. Pues bien, vamos a ver las cargas que va a aportar, en este caso, el hidrógeno. Cargas del hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenemos? Tenemos 2 átomos de hidrógeno. ¿Qué carga aporta cada hidrógeno? Va a aportar una carga de 1 positivo, de manera que la multiplicación de una carga positiva por 2 átomos de hidrógeno será la carga que vaya a aportar mi átomo de hidrógeno. Por otra parte, vamos a tener el átomo de oxígeno. Vamos a ver qué carga va a aportar el átomo de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 4. ¿Qué carga aporta cada oxígeno? Ya lo hemos visto arriba. Aporta una carga de -2. Y por último, nos quedará saber mi incógnita, que va a ser la carga que va a aportar, en este caso, el azufre, mi átomo central. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Bueno, pues X, que va a ser esa carga que desconocemos, por un átomo de azufre, que es lo que tenemos.
toda esta carga, el cómputo global de cargas, vemos que la molécula es neutra, no hay ni aquí ni cargas positivas ni cargas negativas, de manera que el cómputo global de la molécula hace que la carga sea cero. Como veis, se nos ha quedado una ecuación muy sencillita, de la cual podremos despejar la x y sabremos que x es más 6, de manera que el azufre en este compuesto va a actuar con carga más 6. ¿Por qué esto es importante? Vamos a tener el azufre identificado completamente. Esto nos va a permitir saber luego, como vamos a ver a continuación, qué prefijos tendremos que usar. Este balance de carga lo tendremos que hacer con cada compuesto y ya veremos que conforme lo repitamos con frecuencia, este balance va a ser casi inmediato. Luego veremos en algún ejemplo cómo se puede hacer de una forma un poco más rápida. Pues bien, ya hemos averiguado los aspectos que tenemos que tener en cuenta, la electroneutralidad y la carga que aporta el oxígeno y la carga que aporta el hidrógeno. Una vez que sabemos esto, hacemos un pequeño balance de cargas y podremos averiguar la carga que tiene el átomo central, sea cual sea el compuesto. En este caso, los oxoácidos. Pues bien, cuando ya tengo averiguada la carga que tiene este átomo central, vamos a ver las distintas posibilidades en cuanto a prefijos y a sufijos según las posibilidades de número de oxidación que tenemos. Los nombres de prefijos y de sufijos posibles van a ser hipo, oso, oso, ico y per, ico. En el primer y en el último caso son tanto prefijo como sufijo y en los dos casos intermedios van a ser únicamente sufijos que se colocan en la parte del final. Pues bien, cuando yo tengo 4 posibilidades, utilizaré las 4. La menor siempre va a ser la que aparezca hiposo y la mayor siempre va a ser cuando aparezca per ico. Si en vez de tener, esto es cuando tengo 4 posibilidades, si en vez de tener 4 posibilidades tan solo tengo 3, pues suprimo la opción de per ico. Me quedo con hiposo, con oso y con ico. Si solo tengo 2 posibilidades, me quedo con las 2 centrales. Y si solo tengo una posibilidad, me quedo con la opción de ico. ¿Qué es esto de las posibilidades? ¿Cuándo tengo 4 posibilidades? ¿Cuándo tengo 3? ¿Cuándo tengo 2? ¿Y cuándo tengo 1? Pues bien, esto es fruto de saberse los estados de oxidación. En los apuntes vamos a encontrar un cuadrante en el que vienen claramente los tipos de átomos, de grupos mejor dicho, y las posibilidades que existen, como vamos a repasar en la siguiente diapositiva. Pues bien, tenemos las 4 posibilidades. ¿Qué van a ocurrir en los distintos grupos que nos vamos a encontrar, repito, en la parte de los no metales, que es lo habitual que encontramos en los átomos centrales? Podemos tener halógenos. En el caso de los halógenos vamos a tener 4 posibilidades. Cuando actúen con valencia 1 será hiposo, cuando actúen con valencia 3 será oso, cuando actúen con valencia 5 será ico y cuando actúen con valencia 7 será per ico. ¿Qué va a ocurrir cuando tengamos los anfígenos, es decir, el grupo 16? En el grupo 16 hay 3 opciones, que actúen con 2, 4 y 6. Recordamos, cuando hay 3 opciones, suprimimos la de per ico, de manera que tenemos 2, 4 y 6. En el caso de los nitrogenoides, es decir, el grupo correspondiente al nitrógeno, vamos a tener igualmente 3 posibilidades, que actúen con 1, que actúen con 3 y que actúen con 5. Y por último, en el caso de los carbonoideos, vamos a tener 2 posibilidades, que actúen con 2 y que actúen con 4. Cuando teníamos 2 posibilidades, recordad que suprimimos la hiposo y la perico, los 2 extremos. Por último, vamos a tener una última opción, que es, por ejemplo, el grupo del boro. En el grupo del boro recordamos que es el primer grupo de la parte de la derecha de la tabla periódica, el grupo 13, de manera que se empiezan a mezclar los metales y los no metales. Los ácidos más habituales de este grupo serán los que provienen únicamente del boro. Y el boro únicamente va a tener un estado de oxidación, que será boro 3. Cuando solo hay una posibilidad, recordamos que tenemos que suprimir todas excepto la opción ico. Para algunas excepciones de algunos compuestos os recomiendo que vayáis a la tabla de los apuntes y consideréis cuáles tienen esas excepciones, que estarán indicadas por asterisco.
En el resto, recordamos 4 opciones, usamos las 4 terminaciones, 3 opciones suprimimos perico, 2 opciones suprimimos los extremos, es decir, hiposo y perico, y solo una nos quedamos con perico. Para saber cuáles son los estados de oxidación, recordad, hemos hecho un pequeño balance de carga en el que hemos analizado cuál es la carga a partir de la electroneutralidad de la molécula y a partir de saber que el oxígeno actúa con -2 y el hidrógeno con +1. De este modo yo puedo resolver algunos ejemplos y ya del tirón me van a poder salir los nombres. Imaginamos este compuesto de aquí, H2CO3. ¿Cuál va a ser el balance de cargas en este compuesto? Pues os fijáis, en este caso tengo el hidrógeno siempre va a actuar con +1. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2, ¿verdad? Pues en total esto va a apuntar 2 cargas positivas. En el oxígeno tengo 3 oxígenos que siempre van a actuar con -2. Como tengo 3 oxígenos en total, esto van a ser 6 cargas negativas. ¿Con cuánto va a actuar el carbono? Pues bueno, esto lo voy a saber porque la suma de estas cargas con la del carbono van a ser igual a 0. De manera que si resuelvo aquí, me quedará que la X del carbono es igual a 4. Para compensar las 6 cargas negativas del oxígeno y las 2 cargas positivas del hidrógeno, voy a tener que necesitar 4 cargas positivas, que son las que me da el carbono. El carbono, ¿cuántas posibilidades tenía? Pues teníamos la posibilidad de 2 y la posibilidad de 4. Puesto que tengo la posibilidad de 4, me quedo con el mayor y por tanto con la terminación ico. Entonces, este es el proceso. En primer lugar, tendré que hacer un balance de cargas. No lo hago por capricho, lo hago para saber cuál es el estado de oxidación del átomo central, lo que vamos a llamar la X minúscula. Una vez que ya sé el estado de oxidación del átomo central, valoro las opciones que tengo con ese átomo. En el caso del carbono tenía 2, en el caso del nitrógeno tenía 3, en el caso del azufre pues otras 3, por ejemplo. Cuando valoro las opciones, yo ya sé qué prefijo y qué sufijo tendré que emplear. Recordamos, 4 opciones y tendré, según el tipo de átomo, usaré unas o usaré otras. Y por último, pues ya le pongo el nombre directamente. Nombro. ¿Cómo lo nombro? Pues con la palabra ácido, seguida del prefijo correspondiente, el nombre del elemento y el sufijo correspondiente, según lo que hemos visto en el paso anterior. De este modo podré obtener cualquier compuesto de una forma sencilla, el estado de oxidación y por tanto el nombre. Vamos a ver otro ejemplo. Yo tengo el HBrO4. En este caso, siguiendo estos pasos, si hago un balance de carga, me da que el átomo central actúa con número de oxidación 7. En este caso, en el bromo, tengo 4 opciones. Puedo tener 1, 3, 5 y 7. Como es la mayor la que estoy empleando, la terminación correspondiente va a ser per-ico. Tengo 4 opciones y es la mayor con la que me quedo. Esto me va a hacer que el nombre final de este compuesto sea el ácido perbrómico. Y ya con esto habría terminado. Quizá el paso más difícil es este del balance de cargas, pero recordamos, lo vamos a hacer detalladamente. El hidrógeno actúa con +1, el oxígeno actúa con -2 y el bromo en este caso es lo que no sabemos. Pues bien, considero con lo cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos tengo y el total de las cargas. Como tengo un único hidrógeno, un hidrógeno por 1 es +1. Como tengo 4 oxígenos por -2, esto es -8. Y ahora tengo que valorar ¿qué me falta aquí para llegar a 0? Tengo +1 del hidrógeno y tengo -8 del oxígeno. De manera que tengo que pensar, si yo tengo +1 y tengo -8, ¿qué me falta para llegar a 0? Pues me falta claramente un +7, que es justamente lo que está aportando el bromo, tal y como habíamos predicho en la resolución del ejercicio. Para poder formular los oxoácidos voy a tener que conocer los prefijos vistos en el apartado anterior. Formular no es otra cosa que escribir una fórmula a partir de un nombre.
Yo ya parto con ventaja en este tipo de compuestos, puesto que sé que la fórmula general es HA, XB y OC. ¿En qué va a consistir entonces formular este tipo de compuestos? Pues bien, va a consistir en averiguar cuánto va a valer A, cuánto va a valer B y cuánto va a valer C. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues bien, a partir del nombre yo ya puedo observar, simplemente leyendo, el prefijo y el sufijo que estamos empleando. Para eso ya hemos visto en el apartado anterior que hay unas tablas en las que podemos saber relacionar el prefijo con el estado de oxidación. De este modo, sabiendo el prefijo y el sufijo, podré averiguar automáticamente, simplemente por saber esa relación que comentamos ya antes, el estado de oxidación del átomo central. Este estado de oxidación no es más que esa valencia con la que actúa el átomo central en la molécula, la que en el apartado anterior hemos averiguado por un balance de carga al tener la fórmula. En este caso, el estado de oxidación se averigua directamente a partir del nombre. Cuando ya conozco ese estado de oxidación X del átomo central, ya podré entrar a calcular cuánto va a valer A, cuánto va a valer B y cuánto va a valer C, que ya sabemos en definitiva que es lo necesario para averiguar la fórmula. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues con una fórmula muy sencillita. En este caso tendremos que distinguir si X es par o si X es impar. Comenzamos por el primer caso, si X es par. Pues en este caso tendremos que A es igual a 2. Que B es igual a 1 y que C va a ser igual a esta pequeña fórmula que es X más 2, siendo X el estado de oxidación del átomo central, dividido entre 2. Por caso contrario, si X es impar, vamos a tener unos valores ligeramente distintos. A será igual a 1, B sí que seguirá siendo igual a 1 y C va a ser igual a X más 1 partido de 2. De esta forma tan sencilla podremos calcular cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C y por tanto escribir la fórmula del compuesto en cuestión. Ahora vamos a ver cómo esto se aplica a un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, el ácido hiponitroso, yo a partir del nombre ya tengo que averiguar el estado de oxidación. Bueno, en el nitrógeno yo tengo tres posibilidades. 1, 3 y 5. Si fuera la posibilidad 1 sería hipooso. Si fuera la posibilidad 3 sería oso y si fuera la posibilidad 5 sería ico. Si observamos el nombre de este compuesto vemos que en este caso en concreto tengo hipooso, es decir, el estado de oxidación más bajo. De manera que aquí el nitrógeno actúa con número de oxidación 1. Si actúa con número de oxidación 1, yo ya puedo hacer el razonamiento de si X par, X es impar y averiguar la fórmula. En este caso, X es impar. Si X es impar, ya hemos dicho que A es igual a 1, B es igual a 1 también y C es igual a X más 1 partido de 2. O lo que es lo mismo, 1 más 1 partido de 2, que resumiendo sería igual a 1. De este modo, A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a 1. La fórmula general me quedaría como HNO, en la que tendría que colocar los distintos subíndices 1, 1 y 1. Como sabemos que los números 1 no se escriben nunca en las fórmulas, este compuesto finalmente sería HNO. A continuación vamos a ver tres peculiaridades de los oxoácidos que tenemos que tener en cuenta y que los diferencian con respecto a otro tipo de compuestos. Y los hacen también, por qué no decirlo, algo más complejos. En primer lugar veremos los oxoácidos de algunos metales. Ya hemos dicho que los metales no eran los átomos centrales habituales. De manera que los oxoácidos de algunos metales van a ser unas excepciones a la regla. De hecho, nosotros ya veremos que se van a centrar únicamente en 2 o 3 tipos de elementos y poco más. A continuación, también veremos los oxoácidos que llamaremos orto y meta. Ya veremos que estos ácidos se dan únicamente en 5 elementos de la tabla periódica y que van a tener una peculiaridad en cuanto al número de hidrógenos y en cuanto al número de oxígenos. Y por último, veremos que se pueden dar ácidos múltiples,
que los llamaremos di, tri, tetra, según el número por el que estén multiplicados. Esos serán también casos muy puntuales y veremos también algunos ejemplos. En primer lugar, vamos a analizar los ozoácidos de algunos metales. Como ya hemos dicho anteriormente, estos se tratan de unas excepciones, es decir, lo normal es que el átomo central sea un elemento no metálico, pero debido a la importancia que tienen en la química, vamos a hacer referencia a algunos ozoácidos de algunos metales de transición. Estos ozoácidos, repito, tienen la peculiaridad de que el átomo central es un elemento metálico. No vamos a ver, como ya digo, no todos los metales, sino que nos vamos a centrar en algunos elementos que tienen especial relevancia. En concreto nos vamos a centrar en el manganeso por un lado, luego por otro lado nos vamos a centrar en el cromo, molibdeno y wolframio y por último nos vamos a centrar en el vanadio. ¿Qué vamos a ver de estos metales? Pues únicamente las posibilidades de valencias que emplean para formar los ozoácidos y las terminaciones que ocurrirían en cada caso. Ya sabemos que las terminaciones de los ozoácidos pueden ser hipo-oso, oso, ico y per-ico. Pues bien, vamos a ver las valencias de cada uno de estos grupos de metales y con cuál terminación se emplearía. En primer lugar, en el caso del manganeso, tenemos tres estados de oxidación posibles, 4, 6 y 7. En principio podríamos esperar que fueran estas tres las terminaciones empleadas, que es lo que hacemos habitualmente cuando tenemos tres opciones. Sin embargo, en el manganeso, como buena excepción que es, no se sigue la norma, de manera que no empleamos los prefijos o los sufijos esperados. En este caso, en el manganeso tendremos el manganeso 4, el manganeso 6 y el manganeso 7, de manera que utilizaremos el prefijo oso, el prefijo ico y el prefijo per-ico. En el caso del cromo vamos a tener dos posibilidades, cromo 3 y cromo 6, de manera que aquí sí seguimos la norma habitual, 3 y 6. Y en el caso del vanadio también utilizamos la norma habitual, en este caso solo tendremos una posibilidad, de manera que emplearemos el vanadio 5, en cuyo caso utilizaremos la terminación ico únicamente. Así, en esta tabla resumen vamos a tener relacionados los números de oxidación y las terminaciones que vamos a emplear en cada caso en los ozoácidos de algunos metales. Como ya he dicho antes, nos vamos a centrar únicamente en estos metales, del resto en principio nos olvidamos. A continuación vamos a resolver algunos ejemplos. Vamos a resolver como ejemplo los posibles ozoácidos que se pueden dar en el caso del manganeso. En el caso del manganeso, como ya hemos visto, tenemos tres posibilidades. La posibilidad de número de oxidación 4, la posibilidad de número de oxidación 6 y la posibilidad de número de oxidación 7. Vamos a ir viendo caso a caso cómo se resolvería el ácido, además así nos sirve de repaso para el apartado anterior y vamos a ver el nombre que tendría. En el caso del número de oxidación 4, sabremos que X es igual a 4. Esto hace que X sea evidentemente par. Por las formulitas que vimos en el apartado anterior, a partir de aquí sabríamos que A es igual a 2, que B es igual a 1 y que C es igual a 4 más 2 partido de 2, es decir, 6 entre 2, que sería igual a 3. La fórmula, por tanto, sería H2MN1, que sabemos que se omite, o 3. Como hemos visto en la diapositiva anterior, este ácido recibe el nombre de ácido manganoso. Recordamos que cuando el manganeso actúa con valencia 4, hacemos uso de la terminación oso. En el siguiente caso, cuando el manganeso actúa con número de oxidación 6, tendremos que X es igual a 6, que claramente es un número par, y por tanto A es igual a 2, B es igual a 1 y C es igual a 6 más 2 partido de 2, es decir, 8 entre 2, que son igual a 4. En este caso, por tanto, tendremos la fórmula que será H2MnO4. El nombre de este compuesto será ácido mangánico. Ya sabemos que cuando el manganeso actúa con número de oxidación 6, hacemos uso de la terminación ico. Por último, cuando el manganeso
actúa con el estado de oxidación 7, sabemos que X es igual a 7, por tanto es claramente impar, y ahora tendríamos que A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a 7 más 1 partido de 2, es decir, 8 entre 2 que da 4. La fórmula final sería, por tanto, HMnO4. El nombre que recibe este compuesto sería ácido permangánico, porque ya sabemos que el manganeso, cuando hace uso del número de oxidación 7, utiliza el prefijo per y el sufijo ico. De esta forma, sabiendo los números de oxidación y sabiendo las terminaciones, podríamos formular cualquier tipo de oxoácido, en concreto aquí los del manganeso. Igualmente, si queremos saber el nombre a partir de una fórmula, podemos emplear como ejemplo alguno del cromo. Por ejemplo, si tenemos este ácido de aquí, tendremos que averiguar lo primero el número de oxidación. Para eso, recordamos que tenemos que hacer un balance de carga. Vamos a hacerlo detalladamente para que no se nos pierda detalle. Por un lado tendremos el hidrógeno, por otro lado tenemos el oxígeno y por último tendremos que averiguar el número de oxidación con el que actúa el cromo. Oxígenos e hidrógenos ya sabemos con qué estado de oxidación actúan, de manera que se nos quedará una ecuación muy sencillita en la que podremos calcular el estado de oxidación del cromo. En el caso del hidrógeno tenemos un único átomo de hidrógeno que actúa con estado de oxidación más 1. En el caso del cromo tenemos la duda, tenemos un único átomo de cromo, pero no conocemos el estado de oxidación con el que actúa. En el caso del oxígeno tenemos dos átomos de oxígeno que actúan con carga menos 2. Por la electroneutralidad de la molécula sabemos que toda la suma de las cargas da 0, de manera que si resolvemos de aquí la X, que es lo que nos interesa, tenemos que la X es igual a 3. Al resolverla nos da que la X es igual a 3. Como la X es igual a 3, automáticamente yo tengo que saber la tabla que hemos visto, resumen de los oxoácidos de algunos metales. Sé que cuando la X es igual a 3, la terminación que emplean en estos ácidos es la terminación oso y por tanto que este ácido es el ácido cromoso. De esta manera, haciendo un simple balance de carga, conociendo el estado de oxidación y sabiendo cómo se relacionan los estados de oxidación con las posibles terminaciones, tengo automáticamente el nombre. De manera análoga podríamos hacerlo con este otro ejemplo de aquí. Si hacemos igualmente este balance de carga considerando el hidrógeno, considerando el oxígeno y teniendo como incógnita el estado de oxidación del cromo, podemos también resolverlo de la misma manera. De manera que tenemos dos átomos de hidrógeno, cada uno de ellos actúa con una carga positiva. Luego tendremos los átomos de cromo, que como ya sabemos es nuestra incógnita. Luego, por último, tendremos que considerar los átomos de oxígeno, que tengo 4 con menos 2 por cada átomo. La suma global de todas estas cargas es 0 y si yo resuelvo de aquí la X me va a dar que la X es igual a 6. Ya sabíamos que en el cromo hay dos posibilidades, X igual a 3 y X igual a 6. Si X es igual a 6, la terminación era ico, de manera que en este caso tenemos el ácido crómico. Como ya hemos dicho, por tanto, balance de carga, estado de oxidación y saber las distintas posibilidades con las distintas terminaciones y, por tanto, vincularlo directamente al nombre. Así, a partir de la fórmula, obtendríamos el nombre del ácido en cuestión. Tras haber estudiado los oxoácidos de algunos metales, vamos a estudiar los oxoácidos con prefijos orto y meta. Existen elementos que con el mismo número de oxidación son capaces de formar varios ácidos con distintos números de hidrógenos y de oxígenos. Estos serán los que llamaremos oxoácidos orto y oxoácidos meta. Concretamente, los que tienen menor número de hidrógenos y de oxígenos serán al que llamemos meta. Los que tienen mayor número de hidrógenos y de oxígenos serán a los que llamaremos orto, que ya veremos a continuación cómo se omite dicho prefijo. El prefijo orto, como acabo de decir, se omite, no se dice en el nombre.
¿Dónde se van a dar estas posibilidades? Pues bien, no se van a dar en todos los elementos de la tabla periódica, sino únicamente en 5 elementos. Concretamente, se va a dar en el fósforo, en el arsénico, en el antimonio, en el boro y en el silicio. Es decir, cuando me aparezcan uno de estos 5 elementos, se me tiene que encender la bombillita de la alarma y decir, ojo, aquí hay posibilidad de que haya un ácido orto o un ácido meta, de manera que tendré que tener en cuenta siempre que aparezcan oxoácidos de estos elementos que existen estas dos posibilidades a la hora de formular el ácido correspondiente. Pero ¿cómo sabemos formular el ácido meta y el ácido orto? Pues bien, sabemos que a partir de conocer el estado de oxidación, lo que hemos llamado hasta ahora X, ¿verdad? X minúscula, conocíamos ya la fórmula del ácido. Recordamos cómo calcular la A, la B y la C. Ese ácido que formulamos directamente es el ácido meta. Es el ácido habitual que ya hemos aprendido a formular. Cuando al ácido meta le sumamos una molécula de agua, conseguimos llegar al ácido orto. De manera que en el ácido meta tendremos un menor número de hidrógenos y de oxígenos y en el ácido orto tendremos un mayor número de hidrógenos y de oxígenos, precisamente porque le estamos sumando la molécula de agua. La diferencia, por tanto, que habrá entre el ácido orto y el ácido meta será justamente que el orto va a tener 2 hidrógenos más y un oxígeno más. De ahí que hagamos esa distinción. Vamos a hacer este paralelismo con un ejemplo. Imaginamos que tenemos el fósforo 5. Cuando tenemos el fósforo 5, si hacemos nuestros cálculos, sabemos que esto X es igual a 5, por tanto impar. A será igual a 1, B será igual a 1 y C, si hago la formulita, me da que es igual a 3. En este caso, yo tendremos el HPO3. Este será el ácido correspondiente a fósforo 5, que será el metaácido. Si yo a esto le sumo H2O, una molécula de agua, le sumo tal cual, es decir, yo aquí tengo un átomo de hidrógeno, como le sumo 2, pues tendré 3. Fósforo se queda exactamente igual y el oxígeno, como tenía 3 y le sumo 1, se queda con 4. De manera que el ácido correspondiente de fósforo 5 sabemos que tiene una terminación ico. De manera que el primer ácido va a ser el ácido metafosfórico y el prefijo meta sí se indica. Sin embargo, en el siguiente caso, cuando ya le sumamos una molécula de agua, vamos a tener el ácido fosfórico a secas, porque el prefijo orto se omite, no se dice. De hecho, ponerlo estaría mal. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando a mí me digan ácido fosfórico, yo automáticamente tengo que saber que tengo como el átomo central el fósforo y que en el fósforo existen las posibilidades de orto y de meta. Si no me dicen nada, sé que es el orto. Si me especifican algo, sé que es el meta. La diferencia entre el meta y el orto, como ya sabemos, es una molécula de agua. Vamos a resolver ahora algún ejemplo extra. Vamos a imaginar, por ejemplo, dos posibilidades de un ácido de arsénico. El arsénico, como ya sabemos, tiene dos posibles estados de oxidación. Estaba el estado de oxidación 3 y el estado de oxidación 5. Si yo tengo el estado de oxidación 3, sabemos que la terminación era oso, y si yo tengo el estado de oxidación 5, sabemos que la terminación era ico. Vamos a ver ahora mismo dos ejemplos. Por ejemplo, el HASO2 y el H3ASO3. Sabemos que cuando nos dan una fórmula, lo primero que tenemos que hacer es averiguar el estado de oxidación del átomo central, lo que hemos llamado hasta ahora la X. Bueno, pues si hacemos el pequeño balance de cargas, que ya hemos hecho anteriormente, nos da que la X en el primer ejemplo sería igual a 3 y la X en el segundo ejemplo también sería igual a 3. ¿Qué pasa aquí? Pues evidentemente que en un caso vamos a tener el orto y en otro caso vamos a tener el metaácido correspondiente. Al ser
X igual a 3, ya sabemos que la terminación va a ser oso, de manera que este ácido va a ser el ácido arsenioso, bien el metaarsenioso o bien el ortoarsenioso. Lo que tendremos que aprender a diferenciar es cuál es el orto y cuál es el meta. Pues esto es muy sencillo. Si nos fijamos en el número de hidrógenos y en el número de oxígenos que tiene este, y en el número de hidrógenos y en el número de oxígenos que tiene el otro, vamos a ver claramente que este es el que mayor número de hidrógenos y oxígenos tiene, y que este es el que menor número de hidrógenos y oxígenos tiene. Por tanto, ya automáticamente voy a tener el nombre. Este va a ser el ácido meta-arsenioso, duplicamos la A en este nombre, y este va a ser el ácido arsenioso a secas. Recordamos, es el ácido orto, pero el prefijo orto se suprime, de manera que sería directamente ácido arsenioso. Recordamos que este sería el orto, pero se suprime. De manera que cuando me den un ácido, una fórmula de un ácido de uno de los 5 elementos que tienen posibilidad de orto y meta, lo primero que tengo que hacer es, si tiene 1 o 2 hidrógenos, será el meta. Si tiene 3 o más hidrógenos, va a ser el orto. Esta es la gran pista que vamos a necesitar para averiguar cuándo es meta y cuándo es orto. Para ello, os lo vuelvo a repetir, hay que saber muy bien que fósforo, arsénico, antimonio, boro y silicio son los átomos en los que existe esta posibilidad. Tras haber visto los ozoácidos de algunos metales y los ozoácidos con la posibilidad de orto y de meta, vamos a ver los ácidos múltiples. Estos son fruto de la condensación de varias moléculas de ozoácido con la correspondiente eliminación de moléculas de agua. En estos casos, por tanto, vamos a tener varios oxoácidos de los que ya hemos formulado que se van a juntar en una única molécula. Por tanto, vamos a tener que tener en cuenta tres aspectos. En primero, el número de ácidos que se van a condensar. Esto lo vamos a reflejar con los prefijos di, tri, tetra, etcétera, como los prefijos multiplicadores que usábamos en otro tipo de compuestos. En segundo lugar, se va a eliminar agua. ¿Cuánta agua? Pues una molécula menos que las que se están polimerizando. Es decir, si yo uno 2 moléculas de ozoácido, pues se libera una molécula de agua. Si yo uno 20 moléculas de ozoácido, se van a liberar 19 moléculas de agua. Siempre es una molécula menos que las de ácido se están condensando. Y por último, vamos a tener que saber que el átomo central, habitualmente, siempre hemos dicho que B era igual a 1, ¿verdad? Cuando hacíamos la fórmula de A, B y C, B siempre era igual a 1, es decir, siempre tenía un único átomo central. Pues ahora vamos a tener más de 1. ¿Cuántos van a ser? Pues si tengo un diácido, pues tendré 2. Si tengo un triácido, tendré 3. Y esta va a ser una peculiaridad que nos va a permitir averiguar muy rápidamente cuando nos encontramos con un ácido de este tipo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Como es habitual, vamos a resolver un ejemplo de nombre a fórmula y otro de fórmula a nombre. En primer lugar, si me hacen resolver, por ejemplo, el ácido disulfúrico, automáticamente yo ya tendré que saber que se trata de un ácido múltiple debido al prefijo di que precede al nombre de sulfúrico. En este caso, yo lo que tendré que hacer fundamentalmente será pues que formular el ácido sulfúrico, multiplicarlo por 2, el ácido sulfúrico correspondiente, y a esto restarle una molécula de agua. Ese será el procedimiento que tendremos que completar para llegar al ácido disulfúrico. El ácido disulfúrico, como bien sabemos, tiene la terminación ico. El azufre, en este caso, vamos a tener las siguientes posibilidades. En el azufre tengo 2, 4 y 6. Para la 2 empleábamos el hipooso, para la 4 empleamos la oso y para la 6 empleamos la ico. De manera que el ácido sulfúrico tenemos un ácido de azufre 6. Puesto que es un ácido de azufre 6, ya podemos seguir el procedimiento habitual. X es igual a 6, de manera que A es igual a 2, B es igual a 1 y C es igual a 4. El ácido
sulfúrico será H2SO4. Este es el ácido sulfúrico a secas. Pues bien, yo aquí no he acabado. Lo que tengo que hacer es coger el ácido sulfúrico y multiplicarlo por 2, de manera que me quedará H4S2O8. Simplemente lo que he hecho ha sido coger los tres átomos que tiene, hidrógeno, azufre y oxígeno, y multiplicar los numeritos que tenía en la fórmula del ácido sulfúrico por 2. Y por último, antes de acabar, lo que tengo que hacer es restarle una molécula de agua, es decir, quitarle 2 hidrógenos y quitarle un oxígeno, de manera que me quedará la H, como tengo 4 y le quito 2, pues 2. El azufre queda inalterado, me queda con 2. Y el oxígeno tenía 8, pero le quito 1, de manera que me queda 7. Y ahora sí, este será el ácido disulfúrico, ya que hemos obtenido en primer lugar el ácido sulfúrico, lo hemos multiplicado por 2 y luego le hemos restado una molécula de agua. Este será el procedimiento a seguir cuando tengamos un ácido de este tipo. Ahora vamos a resolver un caso desde la fórmula hasta el nombre. Por ejemplo, vamos a ver el H2CR2O7. En este caso, recordamos, cuando me dan una fórmula, lo primero que tengo que hacer es un balance de cargas para averiguar el estado de oxidación del átomo central. En este caso sabemos el estado de oxidación del hidrógeno, lo conocemos, el estado de oxidación del oxígeno lo conocemos, y el que tenemos desconocido en este caso es el estado de oxidación del cromo. Haciendo el balance de cargas, llegamos a la conclusión de que la X es igual a 6. Es decir, el cromo está actuando con número de oxidación 6. Si nos acordamos del cromo, teníamos dos posibilidades, la 3 y la 6, de manera que en esta posibilidad usábamos ico y en esta posibilidad usábamos oso. En nuestro caso, claramente, vamos a encontrarnos en este caso de aquí. Pues bien, ya casi que tenemos todas las condiciones. Tenemos un ácido de cromo 6 y que además tiene la terminación ico. Además, si observamos el átomo central, vemos que tiene 2 átomos de cromo. Por tanto, ya tenemos toda la información. De manera que este ácido va a ser el ácido dicrómico. Recordamos, en primer lugar, saber X, el estado de oxidación del átomo central. En segundo lugar, sabemos las posibilidades que tiene el átomo central y por tanto la terminación que tenemos que emplear. Luego nos hemos fijado en si el número de átomos del átomo central, en este caso de cromo, y a partir de todo esto hemos llegado a la conclusión de que es un ácido de cromo 6 con la terminación ico y que además es di. De manera que tenemos todas las condiciones para poder dar el nombre correctamente. Por último, y a modo resumen, vamos a hacer una serie de preguntas que nos tendríamos que hacer tanto si nos dan la fórmula y nos piden el nombre como si nos dan el nombre y nos piden la fórmula. Si nos dan la fórmula y lo que nos piden es el nombre, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el átomo central? Es decir, lo primero que tendremos que averiguar es, a partir de esa fórmula, ¿soy yo capaz de averiguar cuál es el átomo central? Evidentemente es el átomo que se sitúa en la posición central y a partir del símbolo yo tengo que saber cuál es. En segundo lugar, me tengo que saber los estados de oxidación de ese átomo. Para eso tendré que estudiarlos, es decir, tengo que saber de cada elemento de la tabla periódica con qué posibles estados de oxidación puede actuar. Luego ya analizaré que en este compuesto en concreto, ¿con qué estado de oxidación está actuando? Eso lo haré, como ya sabemos, a partir de un balance de carga. Luego, una vez que ya he hecho el balance de carga, sé los posibles estados de oxidación que tiene y por tanto podría saber, a través de la tablita que vimos al principio de este vídeo, qué posible terminación tendría. Cuando ya sé la posibilidad que tengo con el estado de oxidación correspondiente y la terminación que aplica en ese estado de oxidación, me tengo que plantear otras dos cuestiones por si acaso ocurrieran, como son si existe la posibilidad de orto y meta o si existe la posibilidad de que sea un ácido múltiple. Recordamos que la posibilidad de orto y meta tan solo ocurre en 5 elementos de la tabla periódica, fósforo, arsénico, antimonio, boro y silicio, y que la posibilidad de dio, trío, tetra o etcétera solo ocurre si tenemos más de un átomo
central, como ya hemos visto en el apartado correspondiente. De este modo, haciéndonos todas estas preguntas, a partir de la fórmula llegaremos al nombre correspondiente. En el caso de que lo que me den sea el nombre y me pidan la fórmula, nos haremos unas preguntas muy parecidas. En este caso, en primer lugar, evidentemente también me tengo que cuestionar cuál es el átomo central. A partir del nombre yo tengo que saber, evidentemente, cuál es ese átomo del que vamos a hacer el ácido correspondiente. Cuando ya sé el átomo central, podré averiguar los estados de oxidación que tiene. Como he dicho justo hace un momento, el átomo central tendré que estudiar las posibilidades que tienen todos los elementos de la tabla periódica, de manera que los números de oxidación, las valencias, como decimos habitualmente, me las tengo que saber. A partir del nombre tendré que saber cuál es el estado de oxidación que tiene en ese compuesto en concreto. Yo sé la terminación, sé las posibilidades y por tanto veo cuál es la terminación que se está empleando. Sabré, por tanto, cuánto vale X. Una vez que ya tengo cuánto vale X, sabiendo si es par o impar, podré averiguar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, que como ya sabemos es los datos que me hacen falta para averiguar la fórmula. En este caso también me tengo que hacer dos preguntas extra. Puedo acabar ahí directamente en el tema de A, B y C, o puede que haya posibilidad de orto y meta, como ya sabemos, o posibilidad de ácidos múltiples. En el caso de que existan estas posibilidades, las tengo que considerar y continuar con la formulación en el caso que corresponda. De este modo quedaría resumidas las preguntas que nos tenemos que hacer, cómo a partir de un nombre puedo llegar a cualquier fórmula de cualquier oxoácido.